esa figura que monitorea a los aspirantes, candidatos, sus comités de campaña, etcétera. Tenemos a Manuel Torres Nieves aquí con nosotros. Gracias por estar acá. Buenas tardes, Mayra. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí para contestar todas las preguntas que me puedas hacer. El beneficio que tiene este tipo de entrevistas es poder orientar al pueblo de Puerto Rico sobre lo que es la de financiamiento de campañas políticas en Puerto Rico. Claro, y ustedes ahora, mira, aprietan el paso porque comienzan a llegar esa avalancha de candidaturas, de los informes, porque pues ya ahora en diciembre, ¿verdad? Es la época. Sí, las candidaturas se abren oficialmente el 1 de diciembre hasta el 30 de diciembre. En 2 semanas. Pero nosotros hemos estado trabajando con candidatos que se han estado expresando públicamente y proyectándose electoralmente desde enero del 2013. Que son aspirantes. Porque no son candidatos hasta que no formalizan esa radicación. Bueno, son candidatos luego de la primaria, que es en junio 5. O sea que aún cuando radiquen son aspirantes. Correcto, excepto los que no tienen competencia primarista, que se convierten en candidatos. El resto son aspirantes. Tenemos ya 470 comités inscritos en la oficina, que no solamente son de candidatos, son otros comités, comité de gasto independiente, comité de acción política, los comités de los partidos que tienen que inscribirse también en la oficina. O sea que ustedes manejan cientos de comités. Cientos de comités y tienen que radicar informes trimestralmente de sus operaciones financieras, tanto de los recaudos como de los gastos. Los medios de comunicación comienzan a radicar informes ahora en enero sobre los gastos que pueden estar haciendo los candidatos de esos comités y sobre los anuncios que pautan. Exacto. Ahí no solamente están los candidatos y los comités de los partidos y comités municipales de los partidos, sino que hay otros comités que ahora se han creado por disposiciones de los tribunales y comités de acción política, que era el comité tradicional que estaba separado de los candidatos. ¿Y cuánto ha sido el cumplimiento? Yo entré a la página hace un rato y vi que hay muchísimos candidatos, aspirantes, funcionarios electos que han pedido prórroga con el último informe. Sí, es correcto. Cuando nosotros llegamos a la oficina, el cumplimiento, recuerda que cuando nosotros llegamos a la oficina, el pueblo de Puerto Rico conozca esto, la radicación de informes se daba en papel. Ahora es radicación electrónica. No había un número en la antigua oficina del auditor electoral, pero nosotros entendemos por los informes que estaban radicados allí, que cerca del 50% de los candidatos eran los que radicaban. Ahora estamos en un cumplimiento de más del 85% a tiempo. Hay unos candidatos que pueden pedir prórroga y las piden por diversas razones, ¿verdad? Algunas porque no tienen la información completa para radicar el informe de ese trimestre y por diferentes elementos tienen problemas con su tesorero, algunas situaciones de salud. Sí, a eso iba a señalar yo, porque no necesariamente es el candidato, es las personas que delega. Sí, cada comité tiene un tesorero que es el encargado de radicar informes en la oficina y puede tener una situación en ese trimestre. Nosotros, cuando la persona nos solicita una prórroga es porque nos expresa a nosotros la intención de cumplir. Así que normalmente nosotros las concedemos. Ya cuando las prórrogas son 2 o 3 prórrogas, pues entonces comenzamos a hablar con el candidato, con el comité, con su tesorero. Y en ocasiones las denegamos, pero regularmente las primeras prórrogas pues se las otorgamos. Hemos aumentado dramáticamente el cumplimiento. Qué bueno que hay algo positivo pasando con los candidatos, ¿verdad? Que el asunto político mantiene a la gente muy escéptica, ¿verdad? Sobre el cumplimiento de ellos, y eso más o menos se ha mantenido igual, tienen que erradicar sus informes, pero la nueva ley de financiamiento para las campañas políticas ha cambiado un poco el escenario. Sí. ¿Qué cambios hay para los partidos y los candidatos? El primer, te voy a hablar, pero de los detalles de las enmiendas recientes a la ley, pero el primer cambio que tenemos es que estamos separados de la Comisión Estatal de Elecciones. Y anteriormente los señalamientos que hacía el auditor tenía que enviarlos a la comisión, al presidente y a los comisionados electorales, y obviamente eran los mismos partidos evaluando pues los señalamientos que había sobre ellos, las imposiciones de multa, los referidos a agencias investigadoras o al Departamento de Justicia para procesar delitos, y muchos de ellos estaban ahí meses, años sin enviarse. Para que tenga un ejemplo, los reglamentos de la antigua oficina del auditor electoral tardaron 4 años en aprobarse. Esa oficina estuvo 4 años operando sin un reglamento para poder efectuar su trabajo. O sea que su trabajo es el equivalente al Contralor de Puerto Rico, de auditoría constante. Es una mezcla de auditorías que hacemos
30 meses al año, según la nueva ley, y de la revisión de informes que hace la Oficina de Ética, que es durante los 4 años. Nosotros revisamos informes durante los 4 años y hacemos auditoría durante 30 meses luego del proceso electoral. Sobre los cambios en la ley, los cambios más importantes es que ahora, para poder accesar el Fondo Especial de Financiamiento de Campaña, que lo utilizan solamente los candidatos a gobernador y los partidos, antes se dejó exactamente igual a los partidos que optan por parear hasta $5 millones, se le parea $1 de fondos públicos por cada dólar que recaudan. En el caso del otro sistema, que es acogerse al $1 millón, antes se le daba el $1 millón sin tener que parear o tener que levantar ningún dinero. Ahora la ley establece que se le va a parear por cada dólar que recaude $4 del Estado. Eso mucha gente ha señalado que tiene el efecto de no permitir la llegada o apertura de nuevos candidatos o nuevos partidos, sobre todo los partidos pequeños, ¿verdad? Bueno, lo que ocurrió el cuatrienio pasado, sí, que surgieron como 4. Bueno, ciertamente le hace más difícil el acceso a los fondos públicos. Ciertamente lo hace más difícil porque tienen que recaudar para poder parear. Antes sencillamente con la inscripción ya podían obtener el dinero, el $1 millón. Pero los partidos también, en la legislatura entendió que los partidos tenían que demostrar que tenían algún apoyo para poder recibir el dinero público, particularmente por las situaciones económicas que tiene el país, ¿verdad? Ya hay unos partidos que tienen el dinero recaudado con el Partido Independentista, el otro partido certificado, que es el PPT, el Partido del Pueblo Trabajador, está en el proceso de recaudo, y los candidatos independientes a la gobernación también pueden optar por ese fondo. Pero ninguno todavía. De los dos. Bueno, ellos han expresado ambos públicamente que no van a optar por recibir el financiamiento público, pero tenemos que esperar que llegue el momento para eso, que es el 1 de julio, que comienza a parearse tanto el de 5 millones como el de 1 millón, que comienza el fondo especial, para entonces ver si realmente no van a optar por parear dinero. ¿Hay un tope en gastos, digamos, para publicidad, para medios? Todo candidato a gobernador que opte por fondos públicos tiene un límite de $10 millones. Si tú recordarás, parte del proceso que anunciamos hace como año y medio de multas a los partidos, particularmente al Partido Nuevo Progresista, fue que se excedió de esos 10 millones de gastos. Sí, que eso es para toda la operación de la campaña, no es solamente para la publicidad. De un candidato a gobernador. Si opta por parear o recibir fondos públicos, tiene un tope de 10 millones de gastos. El resto de los candidatos no tienen tope, pero realmente las campañas a gobernadores son las que más gastan. Realmente en el año electoral se gastaron cerca de $40 millones. Los candidatos a gobernador fueron un número significativo de esa cantidad de dinero. Y en este caso, ¿ustedes cómo trabajan, si es que de alguna manera, con el que después que recauda no es candidato, que es un escenario posible para algunos de los candidatos o sí, de los aspirantes? El artículo nuestro es bien claro, es un artículo de devolución, me recuerdo que es el 5.008 de la ley, establece que cualquier candidato, se ha estado hablando de un candidato a gobernador específicamente, pero cualquier candidato que por alguna razón opte por retirar su candidatura, por las razones que sea, tiene que devolver al Estado, a sus donantes inicialmente, y si no puede identificar al Estado, todos los recaudados no gastados. O sea que eso está bien claro en la ley. Interpretarlo de otra manera sería prácticamente imposible. Tiene que devolverlo primero a sus donantes, y si no consiguiera esos donantes o los donativos que haya recibido en efectivo, en donativos sin identificar, pues lo tiene que devolver al Estado. ¿Cuáles fueron los hallazgos más significativos de esas 30 auditorías ahora previo al año electoral? Pues bueno, para saber, ¿verdad? Para que el público sepa pues qué es lo que ocurre, y para que los candidatos sepan en qué no incurrir, ¿verdad? Con qué cumplir. Nosotros hemos establecido, como parte del proceso educativo que estamos haciendo, un nuevo adiestramiento de controles internos, porque muchos de los problemas que tienen los comités eran un problema de controles internos. No guardaban sus facturas, no guardaban sus cheques, no tenían una lista de sus donantes. Principios básicos de cualquier contabilidad. Principios hasta básicos, la casera. Pero no lo seguían. Los estamos educando, pero había un problema de que no informaban los ingresos en sus informes, no informaban los gastos en sus informes. En el caso, pues como te dije, del Partido Nuevo Progresista, básicamente fue que se excedió en
en los gastos en ese tope de 10 millones, además de que los que usaban los fondos públicos en ocasiones usaban el dinero para asuntos que la ley no permite que se usaran. ¿Cómo que, por ejemplo? Bueno, ese dinero que el Estado le provee y con el que ellos recaudan, tienen que usarse para la campaña del candidato a gobernador. Y algunos no lo estaban utilizando para esa campaña, lo usaban para otro. Recuerda que hubo varias campañas corriendo simultáneamente, probablemente ahora que no se perfila ninguna otra de un referéndum de estatus o ningún este tipo de cosas. Pero en la campaña pasada hubo 4 procesos en el año electoral y con la primaria fueron 5 procesos, o sea que hubo mucha confusión de ellos de cómo usar el dinero. Hubo muchos señalamientos en ese sentido. Bueno, devoluciones de donativos que estaban informados pero que no estaban identificados el donante, tuvieron que hacer unas devoluciones sobre eso. O sea que el trabajo suyo sirve para cualquier investigación y me imagino que ha servido para investigaciones. Bueno, tuvimos un gran éxito. La oficina anterior había logrado hacer solamente 12 auditorías, nosotros hicimos 161 y nosotros esperamos que ahora ese número aumente significativamente. Fue 1.242% más que la oficina anterior. Obviamente encontramos mucho más señalamientos, tuvieron que enmendar muchísimos más informes. Y por eso aumentó el cumplimiento también. Claro, aumentó el cumplimiento, por eso impusimos muchas más multas que la oficina anterior. Así que en ese sentido es persuasivo. Los señalamientos y las multas que podemos imponer, los referidos que hacemos a las agencias que nos ayudan en el proceso, como la Oficina de Ética, el Contralor o el Departamento de Justicia, y agencias federales también, que siempre hay comunicación con ellos, ayudan, son persuasivos para el cumplimiento definitivamente. Bueno, muchísimas gracias. Esto es como una introducción a un segmento que vamos a tener acá con el Contralor Electoral para que camino, ¿verdad?, a este periodo que ya nos vamos a entrar a partir de enero, ya estamos en la veda electoral también, ¿verdad? Estamos ya, la veda electoral comienza en enero. El 1 de enero ya tienen que solicitar las agencias de gobierno permiso a la Comisión Estatal de Elecciones para los anuncios que puedan Claro, publicar. para lo que no tenemos que pedir permiso es para hablar de estos temas, porque ya usted va a estar aquí, tenemos a la persona que sabe de la ley y cómo administrarla. Y así que, pues, muy pendientes, vamos a estar fijando una fecha y anunciándolas para que ustedes estén acá con nosotros, por lo menos mensualmente, para hablar de estos temas. Muy bien, Mayra, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Contralor Electoral de Puerto Rico, Manuel Torres Nieves.